Bueno, entonces estamos aquí en el Review Manager, que es el asistente, el software pues para las revisiones sistemáticas, que les puede, digamos, también ayudar, darle una manita pues a ustedes en la presentación de sus datos. Aquí tenemos crear una revisión. Vamos a hacer esta partecita, le damos a una nueva revisión y vamos a darle entonces a Next. Y el tipo de revisión que vamos a utilizar normalmente para las revisiones exploratorias, podríamos utilizar la última que dice flexible, pero digamos para que se hagan una idea, digamos que las de intervención, si nosotros le damos a Next, nos va a preguntar qué intervención, para qué problema de salud, qué intervención A, qué intervención B, para qué problema de salud, o qué intervención, para qué problema de salud, en qué participantes o en qué población. Eso nos puede ayudar también a veces ve, yo no había pensado, a veces tengo un poquito desorganizada mi idea de investigación, pues esto me ayuda un poco como a orientarla, o también puedo crearme mi propia, ¿cómo? Sí. Entonces aquí, digamos que este Redman, pues digamos que sería como el que usaríamos ya en la última etapa de la revisión, aunque pues si ustedes no tienen problema y tienen tiempo de cacharrearle y todo, aquí ustedes pueden montar inclusive todo el protocolo de su revisión, escribir incluso el manuscrito, ya, introducción, metodología. Bueno, el mismo software les permite generar el flujograma de Prisma, o sea, todo por ahí. También tenemos una versión online de, para hacer el flujograma también, que se puede hacer online, pero vamos que voy a presentarles esta versión que tenemos aquí. Entonces decimos que vamos a utilizar una versión flexible. Esta versión flexible, digamos que nos dice, bueno, qué tipo de revisión flexible es. Entonces, prognóstica, cualitativa, una versión de prototipo. En este caso, como normalmente el Redman se utiliza más que nada para más ortodoxo en el sentido de revisiones de intervención, pues vamos a decirle que en este momento nosotros vamos a hacer una revisión cualitativa. Vamos a decirle entonces que siguiente, y pues aquí nos va a decir un poco, bueno, cuál es el título de nuestra revisión. Pues podemos decir, bueno, es una versión de ejemplo, pero podríamos pues, ajustarlo como queramos. Aquí es importante que le demos a full review, no protocolo porque nos muestra ciertas características y lo dejamos en protocolo. Entonces vamos a decirlo full review para que ya tenemos una revisión que vamos a terminar. Vamos a dar en finish. Una vez que le damos finish, entonces nos aparece, digamos, como toda la tabla de contenido. Si ustedes notan, aparece resumen, background, objetivos, metodología, resultados, o sea, todo lo podríamos hacer allí mismo. Para el caso el ejercicio, digamos que nosotros lo primero que necesitaríamos hacer sería agregar estudios. Entonces, para agregar estudios, nosotros aquí donde están las referencias, Studies and References, cuando le damos clic en él, mmm, dentro nos pregunta, bueno, agregar un estudio. Entonces yo puedo decirle, bueno, vamos a agregar un estudio. Entonces, estos estudios que vamos a agregar, nosotros vamos a decir, bueno, son estudios que de entrada yo ya los he clasificado. De hecho, el proceso de clasificación de incluido, excluido, también lo podría hacer aquí. Pero pues digamos que me parece que Ryan es mucho más rápido, porque aquí digamos que pues se puede hacer organizadamente, pero me parece que es un poquito más demorado. Mm, los estudios, entonces, todos los que vamos a incluir, supongamos que son estudios incluidos, yo puedo colocarle entonces, digamos, supongamos que vamos a incluir un estudio que es Botero, Carvajal, 2022, Next.
Este es un artículo que tiene datos, están publicados del año 2022. Aquí si queremos agregarle algún tipo de identificador, pero ¿qué queremos hacer entonces con esto? Ya cerrarlo. O si queremos agregar una referencia nueva o lo que queramos, pero en este momento lo que queremos es terminarlo. Entonces hemos agregado pues una referencia. Esa referencia lo que queremos es mirar en las tablas características de los estudios, características de los estudios incluidos. Tenemos el estudio de Botero que hemos agregado. Entonces aquí, por ejemplo, si le doy clic, yo podría editar las características del estudio. Entonces, en las características del estudio, pues me va a preguntar un poco como cuáles son esas listas, digamos, de cuántos son los participantes, etcétera. Pero para hacer lo de la evaluación de sesgo, pues, digamos un poco lo que queremos hacer en este momento, eh, esto es para hacer el metaanálisis, esto es para hacer la figura, agregar una figura. Yo dentro de la figura, digamos que me permite decirme, bueno, ¿qué tipo de figura quiero? Entonces, me parece, por ejemplo, el diagrama de prisma, que yo podría, digamos, generarlo aquí. Podría también generar el riesgo de sesgo, como de resumen. Yo podría generarlo. Puedo cambiarle lo que aparece de subtítulo en la tabla o lo dejo así como aparece aquí. Y entonces, eh, tendríamos la figura 1, que quisiera ver en este momento, pero no me está mostrando nada. Editar la figura. Esta sería la... Bueno, ya. Entonces, aquí en el texto de la revisión, en la figura, vamos a encontrarnos con el resumen de los... No, no sé si es por lo que... A ver. Ah, ok. Entonces, esta revisión de ejemplo, nosotros la vamos explorando y entonces vamos encontrándonos como las características del estudio. Entonces, dentro de las características del estudio nos aparece la de riesgo de sesgo. Esta de riesgo de sesgo, entonces nos va a preguntar prácticamente cuáles serían como las características de o las propiedades de los estudios incluidos. Entonces, a mí me interesa hablar un poco del riesgo de sesgo, mm, sino que normalmente te aparece del lado izquierdo, ahí donde aparece en blanco. No sé si es porque tengo demasiadas cosas abiertas que no me aparecen. Pero les aparecería entonces como los criterios por defecto, es decir, los 6 dominios que nosotros iríamos a incluir y fuéramos a agregar. Entonces, por ejemplo, este nuevo ítem que acabo de agregar ahí,
Yo podría decir que ese ítem no se llama new item, sino que se llama, digamos, riesgo de sesgo. Y a ese riesgo de sesgo le voy a colocar como un riesgo de sesgo que estaría relacionado con el estudio, para decir, ok, entonces supuestamente, ¿no? Empieza a aparecer nuestra tabla de la forma en la que la vamos construyendo, la vamos formando. Entonces, con Redman, si toca eh, explorar lo que tiene que ver con el riesgo de sesgo de los estudios. Yo voy agregando los seguros por lo que lo hicimos cualitativamente, pero típicamente pues, la recomendación es que lo hagamos como una revisión de intervención para que nos muestre ya los 6 dominios de una. Aquí yo, por ejemplo, le creé este riesgo de sesgo y entonces me pregunta si el riesgo de sesgo es bajo riesgo, poco claro o de alto riesgo. Si yo pongo que es poco claro, Redman me va a pedir que ponga algo de por qué digo que es poco claro. Entonces basta con que ponga un punto. O sea, yo pongo un punto y ya está. Para que me salga en la gráfica el amarillo. ¿Sí? Con bajo riesgo o con alto riesgo no es necesario poner nada. Pero si digamos que lo calificáramos únicamente esto, bajo riesgo de sesgo, ¿sí? Lo pusiéramos en bajo riesgo de sesgo y yo fuera a ver mi figura, entonces ya me aparecería en verdecito, como que bien. Pero si yo cambio y lo pongo, por ejemplo, en alto riesgo, ya mi figura aparece en rojo. Si yo lo pongo en poco claro, ahora me hace quedar mal. Aparece en blanco. Entonces, para que me aparezca, le ponemos un punto y vamos a mirar y ya nos aparece en amarillo. Entonces, en este momento es quizás por el tipo de revisión. Voy a cambiarla a ver si me deja. Es una full review. Keywords, mesh terms. Bueno, no me deja, digamos, devolverme a cambiar por el tipo de revisión. Tendría que hacer una nueva revisión para mostrarles. Esto lo voy a hacer aquí en un momentito. No quiero guardar cambios. Nuevo. Next. Una intervención que sería como la típica. Entonces aquí, vamos que le voy a poner de ejemplo. Es un full review, no es un protocolo. Entonces, lo primero que debo hacer para poder calificar es incluir los artículos. Entonces, vamos a ver si de pronto me aparece los riesgos de sesgo, tipo de intervenciones, reportes de riesgos de sesgo. Todavía, digamos que no aparece. Tengo que agregar entonces el estudio. Entonces, en las referencias, cuando estoy en las referencias, voy a agregar un estudio. Estudio incluido, digamos, ejemplo 2022. No le finish. Inmediatamente me carga de esta manera. Me carga entonces ya la secuencia. Dice, riesgo de sesgo de vías. Entonces, el primer riesgo de sesgo sería un riesgo poco claro, bajo riesgo. Yo tengo que evaluar entonces el estudio del ejemplo en función de si es bajo, alto o medio su sesgo. Yo puedo cambiarlo, o sea, yo puedo editar esto. Yo puedo decirle, mira, estos 6 dominios no los voy a tener en cuenta porque no es, digamos, los dominios que voy a utilizar, sino que voy a cargar esta otra tabla, digamos, de evaluación de sesgo que tiene estos otros dominios,
Yo puedo eliminar, dejarlos inactivos, porque estos creo que no los puedo borrar. Sí, estos que están aquí no podría eliminarlos, pero lo que sí podría es inactivarlo. Cuando yo lo inactivo, entonces él me va a mostrar solamente lo que yo he dejado activo. Entonces, dejé activo 4, por eso me muestra estos 4. Si yo vuelvo nuevamente y activo los otros 3, me los va a mostrar. Yo podría generarme un proceso para mí como particular. Entonces, en síntesis, digamos que podríamos utilizar pues, Redmond para hacer estas gráficas, o lo podemos hacer manual. O sea, ponemos los criterios y calificamos con carita feliz o chulito, o usamos esto también. O con su director le dicen, nos puedes ayudar, y entonces les puede ayudar. No sé si hasta ahí tienen alguna otra inquietud, pregunta. ¿No, Pi? No puedes escribir cuando estás siempre ya no Sí, es que la idea es un poco que ustedes puedan, o sea, estas son como herramientas. Yo creería que si surgen dudas, yo creo que sí es posible, sino que en este momento, pues les confieso que mi tiempo anda un poco complicado por lo de los doctorados. Así que yo pensaría que, pues, todos tienen mi correo electrónico. Bueno, algunos tienen en el grupo del WhatsApp. Entonces, podemos dejarlo en que si hay inquietudes que se puedan resolver de manera como sencilla, pues se puede dejar un audio explicando. Pero lo que tú dices es verdad. Solo haciendo es que se aprende. No, no antes, no después. Entonces, o sea, por ahora traten es como de poner en marcha lo que se ha visto. Si van surgiendo inquietudes, pues me las hacen, obviamente. Acá escritos que están repetidos, pero no puedo volver a ver todos, que no ya me parece aquí. No sé cómo ustedes para ver todos los estudios para mí. Ok. Y aquí hasta ahora hay lo que descubrí, la manita, cómo me puedo ver. Bien, tendrías que eliminar los filtros, o sea, limpiar filtros para que te vuelva a mostrar. Ahí, por ejemplo, te aparecen, tú puedes compartir pantalla acá. Mientras solo con el que habían repetido la misma base Pues mira, puedes tirar para recuperar todos. Aquí ya te aparece, antes habían 24. pues mira, sí, has excluido 4, pero entonces mira que te faltan por, por decidir posibles duplicados. Hay 4 que todavía te faltan por resolver. Entonces, digamos que lo primero que haría sería eliminar el filtro de donde dice inclusión de decisión, clear, clear, y clear abajo también, donde dice también inclusión de decisión, o arriba, lo tenías arriba, abajo, ahí, clear. Entonces, lo primero es decir, listo, mira, tengo que resolver estos que tengo posibles duplicados. Entonces, ahí le das clic, y te va a mostrar solamente los 4 que te hacen falta, que digamos tú dijiste, vale, pero entonces los marcaste como excluidos, pero para él,
en este momento son posibles duplicados, o sea, son posibles artículos que están repetidos en nuestras bases de datos. Entonces ahí la recomendación, ¿cuál es? Por ejemplo, mira, tú ya sabes que para resolver los duplicados tienes que meterte donde dice resolver el duplicado dentro del documento. Dice for year follow y al lado dice resolver duplicado. Ajá. Mira aquí abajo, al lado del título, abajo, dice resolver duplicado. Resolve, no. Ahí en blanquito, resolve, ahí, dale clic. Listo. Y entonces él te dice, vale, vos no lo querés, o sea, te parece que es duplicado, entonces le das borrar, delete. Si consideras que no es un duplicado, le decís no es duplicado. Ajá, delete. Eso. Y seguís entonces con los demás. El porcentaje de similitud que hay entre los estudios. Entonces, por ejemplo, este tenía un 71%. El que sigue, de 7 Year, también dale clic, le da resolver duplicado. Listo. El de arriba es 35, resolver duplicado. Le da resolver duplicado. Entonces te dice que es, listo, que es de 35. Sí, si tú exploras hacia abajo o hacia arriba ahí te va a mostrar todos los artículos que son parecidos a ese. Pues tú dices, bueno, 35, yo pensaría, ¿no? Que no es un duplicado, pero pues ya mirarías tú. Por ejemplo, el de arriba es un protocolo, dice protocolo de, y el de abajo, entonces si tú sigues, no, pero ahí mismo en el título, ajá, pues mira que, bueno, tú bajas ahí y dices, si le das resolver duplicado, ahí, ajá, él te va a mostrar y tú lo puedes explorar. O sea, ahí no te sales y te quedas en lo azul y si vas hacia arriba te muestra el otro que aparece parecido para que tú lo compares y digas, bueno, este es el protocolo, el que está abajo parece que es el artículo, ¿no? Entonces, ajá, entonces tú dices, bueno, entonces no es un duplicado, lo marcarías, not duplicate, ajá, muy bien. Y sigues con el siguiente, ahí ese, y le das resolver duplicado. Listo, ya ahí resolviste todo. Ya, mira que ya en la casilla de posibles, ya no, por eso, porque ya en la parte que dice posibles duplicados aparece cero. ¿Sí ves? En la parte amarilla de la izquierda, posibles duplicados sin resolver, cero. Ya ahí, ya todo lo que tenés ahí, no hay duplicados. Entonces ahora lo siguiente es, en las decisiones de inclusión, le vas a dar en sin decidir, un decided, 220, ahí le das clic, ahí, un decided, ahí. Entonces él te va a mostrar 220, ¿vale? Debes tener, bueno, quítale el filtro que tienes arriba de posibles duplicados, donde dice clear, ajá, clear. Pues ahí ya debería de cargar, solo depende de tu internet. Y entonces listo, ya ahí tienes 220 que tienes que empezar a clasificar entre incluidos y excluidos. Cuando termines ese proceso, si tienes en maybe algunos, entonces le das computar ratings para que él te saque por estrellitas y te diga, mira, con base en lo que has decidido, eso que tienes en maybe, si hay más verdes que rojos, es muy probable que lo incluyas. Tú dices, bueno, él dice que con base en lo que yo he decidido, lo incluiría. Lo leo con esa idea. No, bueno, yo creo que sí. Para que maybe no tengas dudas, ya te quedes a la fija. ¿Vale? Bien. ¿Qué más preguntas de pronto tienen? Bueno, entonces si no tienen más preguntas, yo ya quedamos en contacto. Les enviaría el programa del diplomado para el otro semestre.
Bueno, yo creo que no lo voy a poner tan saturado por semana, no sé, más separadito, que nos demoremos un poquito más de tiempo. Me parecía que por tiempo se les puse muy aglutinado. Yo creo que lo podemos separar un poquito más. Y bueno, entonces, estoy muy bien. Yo les subo esto y les informo también por dónde quedaría toda la información. ¿Vale? Gracias, profe. Vale. Muy bien. ¿Esta semana no hay más clase?